Desde Génesis capítulo 3, cuando el pecado entra aquí por parte de Adán y Eva, nos damos cuenta que hay una tendencia a querer culpar a otros de las cosas que hacemos o de cómo somos. Nos encontramos a Eva culpando a la serpiente de que le había tentado, que le había seducido, le había engañado y por eso ella pecó. Nos encontramos a Adán incluso culpando a Eva, pero de alguna forma también culpando a Dios, porque Adán dice a Dios, la mujer que tú me has dado. Desde ese día nos damos cuenta que el ser humano tiene una tendencia a justificarse constantemente en vez de asumir su propia culpa y arrepentirse de sus pecados. Existe un grupo de personas que a nivel espiritual fracasa siempre y que puede incluso llegar a llevar esto a otras áreas de su vida, pero vamos a tratar el área espiritual. Y son las personas que siempre culpan a otros de su condición, personas que siempre se victimizan, personas que siempre buscan culpar a su pasado, a lo que les hicieron, a los traumas antiguos que vivieron, al maltrato de sus progenitores, al maltrato de sus tíos, de sus abuelos, de sus padres, a que fueron quizá violados en el pasado, que no les dieron cariño, que no les dieron afecto. Malas mujeres culpando de cómo tienen malos maridos, ellas son malas mujeres. Y malos maridos diciendo de cómo tienen malas esposas, ellos son malos esposos. Y malos hijos diciendo de cómo tienen malos padres, ellos son malos hijos. Y malos padres diciendo que no consiguen ser buenos padres porque tienen malos hijos. Y malos profesores diciendo que son malos profesores porque no hay quien aguante a sus alumnos. Y alumnos malcriados y rebeldes que dicen que son así porque los profesores son groseros, altivos y autoritativos. Malos empleados porque dicen que los jefes son terribles y jefes autoritativos y terribles porque dicen que los empleados no son respetuosos y son malos. Y así podemos seguir con esta historia por mucho tiempo y por otras largas listas de nuestra sociedad donde siempre tendemos a culpar a otros de nuestra mediocridad, de nuestro mal estado, de nuestro mal carácter, de nuestros fallos, de nuestros errores. Miren, eso lo ha intentado hacer la psicología por mucho tiempo. Por mucho tiempo la psicología intenta victimizar al hombre. ¿Cómo eres así? ¿Por qué tienes ese mal carácter, ese mal genio? ¿Por qué tienes ese rencor? ¿Por qué hay ese odio en ti? No, mira, es que a mí me trataron mal, es que a mí en mi infancia no me decían que me querían, mi padre no me dio afecto, mi madre me dejó abandonado, me criaron mis abuelos, abusó de mí mi tío y por eso yo soy la terrible persona que soy hoy, por todo lo que me pasó en el pasado. Pero debemos recordar una cosa, si hubiera un solo caso de una persona que pasara por cosas terribles como las que puedes haber pasado y aún así haya actuado de manera diferente, significa que esas cosas terribles no son la condición que lleva a ser una persona terrible. Es decir, si solo una persona ha tenido cosas malas sobre su vida y ha respondido ante ellas bien y aún así ha sido una persona obediente al Señor, significa que esa fue tu decisión, pero que se podía haber tomado otra decisión. Yo no le quito peso ni valor a las cosas malas que te han pasado en la vida, no le quito peso a traumas que como pastor he escuchado como eso, como violaciones de parte de familiares cuando uno era pequeño, como el desprecio de los padres, como el maltrato de unos abuelos o como la vida de pobreza y cosas de mucha necesidad que han pasado algunas personas. Eso no le quito valor. Sin embargo, eso no justifica nuestras malas acciones. Eso no justifica nuestra mala actitud. ¿Por qué? Yo te voy a dar más de una manera de verlo. En primer lugar, Jesucristo. El Señor Jesucristo recibió el desprecio de muchísimas personas. Era insultado de muchas maneras. Se le llamó glotón y bebedor de vino. Además, en muchas ocasiones se dijo que las cosas que hacía las hacía por el poder del diablo. En pocas maneras se le llamaba endemoniado. Se burlaban de él, se ponía en duda su poder y muchos además le dejaron solo. Uno de sus discípulos lo traicionó. Otro que dijo que estaría con él siempre lo dejó solo y lo negó cuando más lo necesitaba. Al final del camino, multitudes que habían sido beneficiadas de sus milagros ya no estaban a su lado. Incluso muchos que habían visto su poder gritaron, crucifícalo. También algunos de los que habían disfrutado de sus beneficios, de sus enseñanzas o habían visto sus milagros, estarían entre los contados que gritaron, danos a Barrabás y crucifica a Jesús. Así que él tenía todo, ¿no? Bajo una vida traumática para poder decir que él sería una persona de mal carácter, una persona desobediente al Señor, que sí daría a los placeres y al pecado por todo lo que le habían hecho. Pero no fue así.
Él vivió una vida íntegra, él vivió una vida recta, él vivió una vida perfecta, sabiendo que a pesar de las cosas malas que recibimos de fuera, nosotros podemos ser igualmente obedientes al Señor y que nuestro carácter no tiene que estar definido por lo que otros nos han hecho y que eso es simplemente una excusa que tomamos para al final sacar de dentro la maldad que llevamos todos. Un ejemplo muy claro es este. En una ocasión había un joven que había tenido un padre y una madre. El papá era terrible, el papá era malvado, el papá lo maltrataba con palabras, le daba la espalda, no le daba afecto, no le daba cariño. Además era un borracho y un hombre que en muchas ocasiones golpeó a su mamá. Pero por otro lado, su mamá era una mujer de Dios, una mujer piadosa, una mujer de carácter afable, una mujer de carácter sabio, manso, santa, una mujer que buscaba honrar y obedecer al Señor, que a pesar del mal que le hacía su marido, esa mujer era una mujer de oración, una mujer fiel al Señor, una mujer que congregaba con regularidad, una mujer prudente en su hablar, una mujer amorosa con el prójimo. Pero un día ese joven estaba hablando con un pastor y le estaba diciendo el porqué de su mal carácter. El pastor le preguntaba, oye, ¿por qué tienes ese mal genio, ese mal carácter, esa actitud de tanto rencor y de tanta rabia? Y el joven empezó a decir, es que tú no sabes cómo es mi papá. Mi papá pegaba a mi mamá, mi papá hacía esto, mi papá aquello otro. Y por eso yo soy así, por culpa de mi papá. Y él le dijo, ojo, ¿cómo era tu mamá? No, mi mamá era encantadora, era buena, iba a la iglesia, era una mujer de oración, una mujer que nos daba cariño, que nos daba afecto. Y dice, o sea, has tenido dos ejemplos en casa, uno terrible y un buen ejemplo. Y tú has decidido definir tu carácter por el terrible, en lugar de decirme, bueno, pues yo podría ser perdonador, misericordioso, amable, porque tuve el buen ejemplo de mamá. Al final siempre tendemos a buscar un pretexto y una excusa. ¿Cuántas veces mujeres no son buenas esposas y lo único que saben decir es que mi marido no hace lo que tiene que hacer bíblicamente? Y maridos son malos esposos y lo único que saben decir es que mi mujer no hace lo que tiene que hacer bíblicamente. Pero creo que cuando estemos delante del Señor, nadie va a poder justificarse así, porque el Señor no nos va a juzgar por lo que otros hicieron, sino que cada uno será juzgado por sus propias obras. Así que, amados hermanos, hay una cosa muy interesante y es el hecho de que nos victimizamos simplemente para justificar la maldad que hay dentro de nosotros. Nuestro mal carácter, nuestro mal temperamento, nuestro rencor, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra falta de paciencia, de templanza y todas esas cosas. Siempre encontraremos cómo justificarla, porque al final no queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Hay un ejemplo muy claro. Todos conocen la serie famosa que se hizo en Netflix de aquel asesino en serie, Dahmer. Y hay una cosa interesante que no aparece, creo, en la serie, no la he visto, pero creo que no aparece por lo que he leído de ella, pero es en cuanto a la última entrevista que le hicieron a Dahmer. En la última entrevista que le hicieron a Dahmer, un periodista lo estaba haciéndole preguntas, le estaba interrogando, haciéndole preguntas para entender la cabeza de él, y le decía, bueno, pero ¿qué te ha llevado aquí? ¿Qué te ha llevado a esto? Y el periodista decía, bueno, fue el matrimonio de tus padres, fue tu infancia, fue todo esto. Y la verdad es que eso es lo que muchos psicólogos hacen, ¿no? Pues queremos justificar la maldad de ese hombre. Ha sido un asesino en serie, ha practicado necrofilia, creo que fue canibalismo también lo que practicó. Entonces hay que justificar, ¿no? ¿Dónde lo vamos a buscar? Él ha sido así por el matrimonio de sus padres, él ha sido así por el trato de su padre, él ha sido así y es interesante porque la gente cuenta que Dahmer ya estaba teniendo un poquito de contacto con la iglesia, con la palabra del Señor. Y Dahmer mira a ese periodista a los ojos y dice, no, 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 la verdad es que nada de eso tiene la culpa. Y dice, sí, algo habrá en tu pasado que justifique lo que has hecho. Y él, no. Y él, sí, hombre, algo debe haber en tu pasado que justifique que has sido un asesino en serie. Algo debe justificarlo. Y él, no. El simple hecho de que empecé con poca cosa, empecé haciendo un crimen muy pequeño, un crimen mayor, un crimen más grande y cada vez me satisfacía menos, necesitaba más sangre, más perversidad, pero al final era por mi propio deseo de esas cosas. Ya, pero sí, el matrimonio de mis padres no fue perfecto, mi infancia no fue perfecta, pero la de muchos otros tampoco lo ha sido y no se han vuelto asesinos en serie, así que no puedo justificar con mi pasado el ser un asesino en serie, el haber practicado canibalismo, el haber practicado necrofilia. Al final tengo que reconocer que es fruto de mi propia maldad. ¡Wow! Y eso es maravilloso. ¿En qué sentido? En el sentido que al final de su camino estaba reconociendo su propia culpa y no se estaba justificando en la culpa a sus padres, al matrimonio de sus padres, a su infancia. ¿Sabes qué? Yo vengo a decirte una cosa en el nombre del Señor.
Si tú eres una de las personas que vive teniendo un mal carácter y se justifica en el pasado, si eres de las personas que vive siendo un mal esposo y se justifica en su mala esposa, o una mala esposa y se justifica en su mal esposo, o un mal hijo y se justifica en su mal padre, tú dos cosas debes saber hoy. En primer lugar, que tienes el ejemplo de Jesucristo, de que se puede recibir el mal y hacer el bien, de que se puede tener malos ejemplos y ser un ejemplo perfecto. Porque al final debemos ser íntegros delante de los ojos de Dios, independientemente de lo que nos haya hecho la vida o lo que nos haya hecho el pasado o lo que nos hayan hecho nuestros familiares o la gente que nos rodea. Así que número uno, mira a Jesucristo y aprende de su ejemplo. Deja de justificarte en las cosas del pasado, deja de justificarte en el mal que te hacen los otros y haz las cosas correctamente delante de Dios, así como Jesucristo hizo lo recto delante del Padre. Y en segundo lugar, si eres una persona que suele tener un carácter malo, un carácter amargo, un carácter quejicoso, un carácter murmurador, un carácter rencoroso, un carácter que actúa mal y crees que justificándote en el pasado es el motivo suficiente para ser así, tienes un problema. Es posible que no hayas nacido de nuevo. Y yo te llamo a hacer la cosa más necesaria, arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en el Señor Jesucristo, porque necesitas nacer de nuevo. Porque eso es fruto de un corazón que todavía está en Adán, que todavía quiere justificarse y culpar a los otros por su propio pecado. Pero yo te llamo a arrepentirte de tu propia maldad, no pensar en lo que te han hecho. Eres tú el que está haciendo lo malo ahora. Y no me importa si lo haces porque te trataron mal. Yo estoy mirándote a ti y mirando tu pecado y mirando tu maldad. No te estoy preguntando de dónde nace tu maldad. Y quieres saber de dónde nace, de tu propio corazón, muerto en delitos y pecados. Deja de justificarte y hoy arrepiéntete de tus pecados. Deja de culpar a tu pasado y arrepiéntete de tus pecados. Deja de culpar a tu entorno y a los que te rodean motivado por el discurso de la psicología moderna que solo quiere hacerte sentir como una víctima de la sociedad y reconoce tu propia maldad y que tú haces lo que haces porque te gusta ser así, por ego, por soberbia, por orgullo, por rencor, por ira, por maldad que están en tu corazón. Nadie los puso ahí, no llegaron por culpa de los otros, están ahí, están en ti. Porque existen muchísimas personas que reciben golpes a diario y ponen la otra mejilla. Existen muchísimas personas que a pesar de ser golpeados por personas, por la vida o por situaciones, actúan debidamente porque han nacido de nuevo. Y ahora no toman el ejemplo de la psicología moderna que los victimiza o del mundo que se justifica. Ahora toman el ejemplo del Señor Jesucristo. Y que no importa el mal que reciban, ellos harán el bien porque lo hacen para la gloria de Dios. Las personas que viven justificándose y culpando a los demás fracasan espiritualmente porque no han nacido de nuevo. Las personas que viven culpando a los demás fracasan en todas las áreas de su vida, creyendo que mientras se justifiquen pueden seguir sentados en el sofá, siendo la misma persona vaga, la misma persona que no crece, la misma persona que no madura, la misma persona que no mejora su carácter, que no es santificada y le encanta tener la excusa del pasado y de lo que le hicieron para seguir con esa vida mediocre. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce tu propia maldad, imita al Señor Jesucristo.